ahora es momento de hablar de educación, se los comentábamos al principio del programa. Estuvimos días atrás con Robert Silva, presidente de la ANEP, y nos parece también interesante ir escuchando otras voces de cara a lo que es esta reforma o transformación educativa. Por eso estamos con Juan Pedro Mir, él es maestro, licenciado en educación y presidente de DUI 21. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de meternos en la educación, ¿cómo viste Uruguay? Ya que estamos... Más o menos. Más o menos. No soy muy futbolero, soy básicamente... No me maten, no soy muy hincha de la selección, soy básicamente hincha de un cuadro de fútbol. Acompañé a mi familia, pero no me estresa mucho, para nada, ni el mundial. No te estresa demasiado. En absoluto, en absoluto. Me parece muy bien, ahí va el equipo de Juan. Está bien, van apareciendo, nos vamos animando a decirlo, nos vamos animando a decirlo. Está muy bien. Bueno, hablemos un poco de los grandes desafíos que tenemos a nivel país con la reforma educativa. También sería interesante como bajarlo un poco a tierra, ¿no? Para que la gente en su casa lo pueda entender. Hay de verdad que mucha incertidumbre. La gente por lo general no tiene del todo claro qué es lo que va a pasar cuando termine en sexto de escuela y comiencen al liceo. Ya lo hablamos, es verdad, va a seguir dependiendo de secundaria. Pero ¿a qué apunta esta reforma como está planteada? Por lo que uno lee en los documentos oficiales y un poco... Si uno ve la línea de continuidad que se ha dado desde la asunción del nuevo gobierno, el gobierno tiene, en su coalición, tiene una intención de transformación y la tuvo desde que asumió con la ley de urgente consideración, ¿no? Entonces, lo que uno puede visualizar es que hay un intento de transformar la educación atendiendo a lo que la fuerza de gobierno entiende que son, y en general hay acuerdo de que hay dificultades en el sistema educativo uruguayo. Las mayores dificultades están dadas en los bajos niveles de aprendizaje, sobre todo de los sectores populares. Está dado en la baja de aprendizajes generales también en el conjunto de la sociedad. Ustedes fíjense que siempre hablamos de los problemas de aprendizajes en los sectores más excluidos, pero si uno agarra, por ejemplo, las comparaciones internacionales, llama la atención la baja de los niveles de excelencia de Uruguay, por ejemplo, en matemática, en ciencia y lengua comparado con países de igual PBI. Entonces, hay un problema de aprendizajes, hay un problema de cobertura, hay un problema de falta de egreso en enseñanza secundaria, y esta transformación apunta a atender esos problemas con lo que fue un cambio legal en lo que fue la ley de urgente consideración votada a principio de gobierno y en esta propuesta de cambio curricular. Yo creo que básicamente va por ahí, que tiene desafíos muy grandes porque hay trabas, hay lo que a mi entender es dificultades políticas en la articulación de ese proceso, hay dificultades presupuestales y Uruguay no logra, desde mi punto de vista, no logra construir acuerdos necesarios para cualquier transformación que en cualquier política, pero también en política educativa, necesita acuerdos que vayan más allá de 5 años. Claro. Eso me parece que es un punto nada menos. Sí, totalmente, ¿no? Que sea algo que se continúe justamente. ¿Participaste en la elaboración de ciertos documentos para la elaboración de esta...? Sí, estuve en la elaboración de documentos de borrador, como técnico, no un cargo político, sino un cargo técnico. Claro. Y haciendo una observación, ¿qué lugares le ves positivos y cuáles no tan positivos a la reforma que se está estableciendo? Bien, yo creo que acá, creo que hay temas de largo aliento que son semillas que es interesante que germinaran. Así como hay líneas de continuidad de periodos anteriores que fueron muy positivas, la fundación de la UTEC, la descentralización universitaria, el plan Ceibal. Creo que hay cosas que se han dado, inclusive antes, ¿no? que son de larga duración, la progresiva inclusión de los niños de educación en 4 años, tiempo completo. Son políticas de Estado que han pasado. Yo creo que esta transformación, hay algunas semillas que son interesantes de que gobierne quien gobierne se riegan. Por ejemplo, el perfil de una educación basada en competencias, creo que es un punto curricular central. ¿Podemos explicar eso? Claro, porque ¿cómo no? Se habla mucho de las competencias, sabemos que es algo que no es nuevo, que se viene implementando al menos desde la década del 90 en adelante, pero entender un poco a qué apunta y cómo es que se va a trabajar. Exactamente, desde los 90 los documentos curriculares desde la Unión Europea, los precursores fueron la Unión Europea, Canadá, la provincia de Quebec, fueron quienes empezaron a desarrollar la formación en competencias.
básicamente, ¿y qué significa formar en competencias? Significa ver, ¿qué es una competencia? Empezamos por ahí. Competencia es la capacidad de resolver problemas complejos, ¿no? Uno necesita ser competente, por ejemplo, ustedes, para llevar adelante su desempeño como conductores de un programa de televisión. ¿Qué tienen que saber? El manejo de una lengua oral compleja, el manejo de la comunicación visual, tienen que ser lectores ávidos, tienen que ser personas con un equilibrio emocional que les permita ante eventualmente un presentador que se desequilibre, bueno, tienen que poder trabajar en equipo. O sea, la construcción de competencias implica la puesta en práctica y la resolución de problemas complejos. Entonces, existen competencias dentro del ambiente educativo, en la mirada específicamente educativa, que van competencias comunicacionales, competencias cívicas, competencias emocionales, competencias lingüísticas, competencias matemáticas, que implica trascender la mera enseñanza de contenidos para ponerlos en situación. Yo, por ejemplo, hice toda mi educación cerca de acá, del barrio. Fui al Liceo 26, al Liber Falco. A mí me permitió aprender, en ese modelo de liceo, aprender determinadas herramientas. Segmentado, me fui bien, aprobé. Tenía lengua, matemática, historia, geografía. Jamás articulaban conjuntamente, a profesores a los que recuerdo con el gran cariño, pero jamás combinaban. Uno lo hacía después, ¿no? En aquel modelo segmentado de enseñanzas asignaturistas segmentadas, contenidistas, esa es la pregunta que hoy nos hacemos, es si es la mejor manera, por ejemplo, hoy de poner a un chico en situación de aprendizaje. Y las competencias apuntan a eso, que tienen que ver con los contenidos, que tienen que ver con los conceptos y sobre todo con las situaciones de resolución de problemas. Y ese es un punto que me parece que gana el Uruguay habiendo un marco curricular por competencia. Eso es uno de los puntos. Otro ejemplo, otro elemento que me parece interesante es, por ejemplo, las propuestas de los liceos María Spínola, de los centros educativos María Spínola. Creo que es un ejemplo de cómo la educación en territorio necesita más tiempo, complementación alimentaria, necesita otros actores, otros recreadores, otros actores de equipos multidisciplinarios. Si no se expande la propuesta María Spínola es porque hay un problema que es económico, que es presupuestal, que es un desafío, pero creo que son puntos que son interesantes de continuar, gobierne quien gobierne. Creo que también el problema de este proceso es que tiene un problema político de gestión y de gestación. Entre otras cosas, el no haber construido acuerdos fundamentales con actores como son los actores docentes y el resto de partidos políticos. Sí, justamente. Si hablo, párenme porque... No, la idea es que vengas y que hables, claro. Por ejemplo, también una de las críticas que se ha hecho es esto, de la comunicación que tuvo esta reforma de alguna manera, ¿no? Hay gente que quizás queda por fuera de esta discusión y del entender de lo que estamos hablando. ¿Cómo lo ves vos como profesional, justamente, la comunicación que hubo? Sí, creo que acá hay... ¿Cómo se ha filtrado información? Una cosa increíble, porque este programa se filtró, llegó antes a un medio de prensa que hasta los propios docentes. Sí, y eso genera mucho malestar. Claro. No nos olvidemos que el acto educativo tiene sentido cuando hay un docente y alumnos. Si vos podés construir toda la parafernalia de currículum, de materiales educativos, pero si el docente que está con los chicos, con los adolescentes, con los niños, con los jóvenes, si no está ahí y si no es parte de ese proceso, todo lo que tú armes alrededor se va a desgranar. Y ejemplos sobran. El más directo, por ejemplo, fue Plan Ceibal. Plan Ceibal tuvo una repercusión en primaria, pero tuvo una repercusión, y tiene una repercusión, muchísimo menor en secundaria y en ciencia media técnica. ¿Por qué? Porque no logró incorporar y seducir e integrar a los docentes. Entonces, el docente necesariamente, que en Uruguay ha sido quien ha sostenido y sostiene hoy, a veces en condiciones muy complejas, el sistema educativo, yo creo que siente que este proceso no lo tiene incluido y los datos son evidentes. Claro, el otro día lo hablábamos un poco con Robert Silva en el sentido de qué van a hacer, porque en definitiva si continúan estas oposiciones, sobre todo de docentes que tienen que llevar a cabo esta reforma, que son protagonistas de esta reforma, ya comienza siendo un fracaso, porque ¿cómo se hace para encontrar un consenso allí, un punto medio? ¿Con el tiempo de repente? No sé, con el paso del tiempo. Yo creo que hay que ponérselo como objetivo, ¿no? Yo creo que en nuestro país hay un amplísimo margen del espectro ideológico, político, social,
que desearía construir acuerdos. A veces se escucha más los que gritan desde el desacuerdo, pero hay un amplio que trasciende las divisiones político-partidarias, oposición-coalición. Entonces, quizá sería capaz como cartita ahora a Papá Noel, que viene en diciembre, o los Reyes Magos, quizá sería deseable un 2023 donde el gobierno trate de construir una agenda con los sindicatos, trate de construir una agenda con sectores de la oposición que están apostando y que ven que puede haber señales claras, que se incremente el presupuesto para desarrollar las experiencias exitosas. Yo creo que ahí, como se dice vulgarmente, el que es mano es el gobierno, que tiene que hacer ese esfuerzo por construir con actores de la educación que indudablemente están comprometidos con esta, ¿no? Hay unas declaraciones que diste que de acá a 20 años Uruguay podría tener el mejor sistema educativo del mundo. No tengo duda, ¿sabes? Están dadas las condiciones por un tema de escala, están dadas las condiciones, desgraciadamente, por un tema hasta demográfico. En el 2030 Uruguay va a tener 100.000 estudiantes menos en enseñanza obligatoria. Al reducir la cantidad de niños y jóvenes por temas sencillamente demográficos, te aumentan las posibilidades de vos atender mejor a los niños, a los estudiantes que vas a tener. O sea, vos podés aumentar la cantidad de tiempo pedagógico. Uruguay, por un tema de escala, tiene una infraestructura digital que no la tiene ningún país de América a través del Plan Ceibal. Uruguay tiene una tradición de formación docente centenaria, con maestros titulados, con profesores, con institutos que no son universitarios, pero sí terciarios de formación. O sea, Uruguay tiene las condiciones de un país con un índice de desarrollo humano del mejor de América Latina. Uruguay tiene capacidades. El tema es ponerlo en la agenda y sobre todo construir la micropolítica de ese cambio. Sería interesante que las elecciones del próximo periodo lograran esos acuerdos, porque hay mucho para poder construir ese acuerdo, ¿no? Ya hay mucho. En Uruguay nadie discute algo que se discute en el mundo, ¿no? Nadie discute que la ciencia tiene que ocupar un lugar central en la educación. Hay estados brasileños y estados norteamericanos que no enseñan la evolución de las especies. Acá no se discute. Acá nadie discute que la laicidad y la pluralidad es una forma de que podemos discutir sobre laicidad, qué significa, fantástico debate. Pero nadie discute que la laicidad, la pluralidad, la versión crítica es un camino para formar estudiantes. Nadie lo discute. Acá nadie discute que el docente tiene que ser un profesional titulado y bien pago. Nadie lo discute. Partimos de base donde hay una sólida posibilidad del rol del Estado en la habilitación de la educación pública. Entonces, todos son puntos que uno ve que serían interesantes de poder desarrollar. Ahora hablemos un poco de tiempos, porque también está el planteo por parte de algunos sindicatos de que esto comience siendo un plan piloto, pero hay una postura bien clara por parte de la ANEP de comenzar sí o sí, porque es necesario comenzar ya esta reforma educativa. ¿Qué opinas tú? Yo creo que ahí la ANEP se ha equivocado. Ahí los tiempos políticos electorales han primado sobre los tiempos educativos. Y ese es un problema. Yo creo que la coalición se ha equivocado. Porque, y reitero, lo que dije unos minutos antes, creo que las políticas educativas tienen que ser necesariamente más allá de un periodo de gobierno. Cosa que no logró hasta ahora ningún partido, porque no logró ningún partido esto. Es un deseo, es una aspiración, está en la literatura, pero si vos me decís, bueno, Finlandia tardó 40 años en construir su sistema educativo, ¿no? Algunas herramientas han permanecido como el Plan Ceibal, por ejemplo, ¿no? El Plan Ceibal sí ya superó todos los partidos, es algo a nivel país, ¿no? Pero, por ejemplo, hacer un programa, decir, yo no puedo construir 200, 300 instituciones educativas porque no me da el margen presupuestal. Pero ¿por qué no hacemos un acuerdo para que esas 300 instituciones educativas en el Uruguay se construyan en un plazo de 5, 10 o 15 años? Donde sabemos la demografía que vamos a tener. Yo creo que acá hay un tiempo político que primó sobre el tiempo de políticas de Estado, que hace que los cambios sean a veces no solo no comprendidos, sino no sean considerados
relevantes para las comunidades El tema es que, educativas. claro, que va a implicar que el docente se forme a la misma vez que tenga que impartir lo que, o sea, Exacto. que sea una cosa absolutamente paralela. Exactamente, exactamente. Su formación que la formación de otras personas. Entonces, digo, sí es cierto que hoy por hoy en el mundo de la educación y en el mundo laboral todos tenemos que continuar formándonos continuamente, pero para dar una materia específica es raro que pase en el mismo tiempo. Y aparte yo creo que en la micropolítica del cambio, más que los cambios, por ejemplo, más que los cambios nacionales que son muy complejos, imagínense cambiar lo que es un sistema, la ANEP tiene 800.000 estudiantes, 50.000 funcionarios, 6.000 locales. Imagínense la red, es una ciudad, la ciudad más grande del interior del país, más grande que la más grande del interior del país. Entonces, capaz que hubiera sido mejor empezar por territorios donde se empezara a articular inicial, primaria, secundaria, con la presencia de otros actores, la Dirección Nacional de Deporte, los municipios. Capaz que hubiera sido más lógico empezar por zonas del país, a veces no tan conflictivas, donde empezar a explorar y empoderar sobre todo a los actores docentes y las comunidades que son quienes van a llevar adelante la propuesta. Bien. También es interesante hablar del sistema educativo, pero también como el sistema de cuidados, ¿no? Porque también hay muchos, por ejemplo, el plan de alimentación, las escuelas donde es muy básico que esté, no dejar de lado todo eso en esta discusión. Hoy no podemos concebir educación sin cuidados. Un tema, por ejemplo, alguien se puso a pensar una de las causas, por ejemplo, en el área metropolitana de ausentismo de los niños de inicial. Lo que significa para una familia el pago de boleto de llevar al niño y traer al niño, ¿no? Entonces, lo que significa el presupuesto mensual. Entonces, la articulación de un robusto sistema de cuidados con un sistema educativo es parte de la agenda central para el país. Bien. El tema de la repetición, que también ha estado como en la polémica. Repetición sí, repetición no. La repetición ha sido el mecanismo más ineficaz está ampliamente estudiado a nivel de educación comparada, es el mecanismo más ineficaz para lograr aprendizajes en los chiquilines. O sea, si uno toma, hay muchos estudios al respecto que se desarrollan en Uruguay desde 2012, ¿no? Que han seguido la trayectoria de los estudiantes. Un niño que repite en primaria, primero, segundo, es seguramente de los que va a terminar abandonando en años posteriores. La repetición no significa mejorar aprendizajes. Por eso lo que se tiende es a hacer acompañamientos más que la repetición. No me parece para nada lógico este cambio que se dio en el último momento de cambio de las condiciones en sexto año para bachillerato, que ese es parte de otro debate, pero creo que hay que buscar, y se han buscado, históricamente mecanismos de acompañamiento más allá de la repetición. Claro, que requieren presupuesto. Todo requiere presupuesto. Uruguay tiene que gastar más en los niños y en los jóvenes, tiene que gastar mejor, eso ni hablar. Tiene que integrar en territorio, Uruguay gasta muchas veces superponiendo presupuestos, ¿no? Por ejemplo, en todo el tema de apoyos psicopedagógicos a los niños. El lugar es la escuela, pero Uruguay gasta a través del BPS los apoyos psicopedagógicos que se realizan. Gasta a través del Fondo Nacional, gasta a través del Fondo Nacional de Salud, gasta también en apoyos psicopedagógicos. Entonces, y eso está totalmente desconectado, separado, gasta a través de ACE. Entonces, el punto es unificar en la articulación en territorio entre educación y cuidado, como por ejemplo, en vez de que cada subsistema tenga su equipo psicopedagógico aparte, está la escuela acá, el AUTU acá, el jardín acá, el CAIF acá, y el centro de salud atiende a toda la familia. ¿Por qué ahí no se pone en el medio, por ejemplo, el tratamiento directo de articulación en acompañar, por ejemplo, los temas que necesitan apoyo psicopedagógico? Por ejemplo, esa superposición de renglones presupuestales es un problema que nadie lo pudo resolver. Bueno, la verdad, muy interesante charlar contigo, nos quedaríamos toda la tarde, tenemos que ir cerrando por tema de tiempos, pero bueno, son grandes desafíos los que tenemos en el país. Quiero que gane Uruguay, no quiero que quede la sensación de que... Se quedó enganchado con el principio. No, está muy bien. Por más que no sos tan hincha de la selección, que no, es importante. Claro, vino con la camiseta puesta encima. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos, un gusto recibirte y probablemente te volvamos a convocar a lo largo del próximo año porque esto va a traer más repercusiones. Que todo sume, que se sumen ideas, que se sumen visiones, que salgamos de las posturas antagónicas y falsamente antagónicas. Yo creo que se puede. Ojalá que sí.